Hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Porque la vida no tiene precio. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Güemes 529, Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Continuamos acompañándote en esta jornada y le damos la bienvenida a la doctora Emilia Ruiz. Ella es subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, pertenece a la Secretaría de Defensa del Consumidor de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Un placer siempre, encantado de verte de nuevo. Bueno, me alegra a mí también que estés aquí. Para hablar de algo que por ahí se nos pasa de largo, no le prestamos la suficiente atención, tiene que ver con el deber de información y también con el trato digno, ¿no? ¿Qué es lo que abarca ese famoso trato digno que hemos escuchado mencionar tantas veces? Bueno, la verdad es que, tal como vos decís, muchas veces esto se pasa por alto, ¿viste? Sí. Me parece uno de los temas más importantes en lo que hace a defensa del consumidor. Y por eso lo elegí, sí, pensando en que por ahí nosotros hablamos sí de deber de información, trato digno, pero muchas veces cuesta que el consumidor pueda comprender a qué situaciones abarca este deber de información y este trato digno, que a mi entender hace la columna vertebral de lo que es defensa del consumidor. Yo creo que toda la temática de defensa del consumidor, tarjeta de crédito, contratos bancarios, medicina prepaga, planes de ahorro, tiene que ver siempre el deber de información y el trato digno. El trato digno, como hablamos, creo que inclusive en mis primeras visitas acá, cuando hablamos de contratos bancarios, el trato digno abarca distintas situaciones y en distintos ámbitos y en distintos tipos de contratos también. Es importante que los consumidores conozcan, ¿por qué? Porque en base a eso también va a depender su llegada a la Secretaría, ¿sí? Nosotros necesitamos que estas situaciones sean denunciadas. La Secretaría aplicó sanciones que han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones de la provincia por trato indigno, en situaciones, por ejemplo, la señora embarazada que no le dieron la prioridad en una caja. Recuerdo ese caso muy bien. Sí, exacto. Una afectación en el veraz, ¿sí? La afectación en el veraz, inclusive en uno de los últimos fallos la Cámara fue muy clara, porque las empresas manifiestan que la afectación en el veraz, bueno, listo, ya se eliminó la información, no hay ningún problema. No es un dato menor una afectación en el veraz. Nosotros lamentablemente no tenemos la costumbre, porque en realidad no debiéramos tampoco, de estar controlando mensualmente, bimestralmente o trimestralmente el veraz en qué situación está. Se supone que no debería haber afectaciones sorpresivas. La afectación en el veraz por tarjeta de crédito no debe informarse una deuda por tarjeta de crédito en las bases de datos de deudores morosos. La Cámara ha dicho en uno de sus recientes fallos que la afectación, ¿sí?, en una base de deudores morosos justamente afecta el honor de una persona porque lo coloca en una situación de desconfianza ante empresas o bancos, ¿sí? Tiene un valor ese descrédito, un valor negativo, no es te afecté por error, está solucionado con una desafectación, no, exacto. Muchas veces las denuncias llegan a la Secretaría y en audiencia de conciliación la empresa manifiesta que ya se desafectó y solucionando con eso el problema. Claro, ¿cuál es la reparación? No hay. Ellos consideran que asumen en muchos casos el error implícitamente, pero ellos consideran que con la desafectación es suficiente. En muchos casos hay consumidores que aceptan esta propuesta conciliatoria, pero yo considero, justamente teniendo en cuenta este fallo,
que hay que empezar a luchar por esta temática, porque la afectación en el veraz no es un dato menor, y yo creo que tiene que haber una mayor responsabilidad por parte de las financieras, por parte de las entidades bancarias, con el tema de las afectaciones. No es algo que se pueda hacer automáticamente, más allá de que en los casos de deudas de tarjetas de crédito no se pueda hacer, ¿sí? El consumidor tiene que controlar, y inclusive hemos tenido casos en que el consumidor está convencido que su veraz está limpio porque no debe nada, sí, pero resulta que hay afectaciones erróneas también, ajá, lo cual es más grave, claro, todavía. Por ejemplo, yo nunca lo he revisado en mi caso, porque exacto, se supone que no le estoy debiendo exacto, plata a nadie. Bueno, eso pasa en el común, digamos, es muy común lo que vos me planteás. Se supone que no debería estar afectado, claro, si nada deuda, pero hay afectaciones erróneas, y como te digo, es más grave todavía. Totalmente. Exacto. Sí. Porque al no tener deuda no vas a controlar, y te vas a enterar cuando quieras sacar un crédito o cuando estés en una situación que tú verás sea determinante, cuando ya nada se puede hacer, porque las empresas, cuando te eliminan la información, no la rectifican, con lo cual, claro, te queda el historial, ajá, negativo, sí, más allá de que la deuda hoy esté en cero. Y hay entidades bancarias que te ven el historial. Entonces la persona no entiende por qué le están denegando un crédito. Si ya tienen la deuda cancelada, o si la empresa ya le eliminó la información, sí, no entiende por qué se lo deniegan. Y en realidad es porque las entidades bancarias o las financieras ven el historial. Claro. Y el historial es negativo. ¿Sí? Esa es una de las situaciones más comunes por las cuales nosotros abrimos sumarios por trato indigno. ¿Sí? Las afectaciones en el veraz, las esperas o la falta de atención prioritaria. El tiempo de espera, ¿no? ¿Cómo sí sabemos, digamos, cuál es el tiempo correcto? Yo muchas veces pienso en las entidades bancarias, por ejemplo, donde hay algunas o en determinadas circunstancias donde vos tenés que estar mucho tiempo, no hay gente que se va, termina poniendo su lugar justamente, sí, por esto, y sobre todo donde hay personas, como vos decís, que merecen una prioridad, ¿no? Por ahí pienso en situaciones como bancos determinados que atienden a jubilados, como es el Banco Santiago del Estero. Recuerdo un día sí, que no había atención porque hubo un paro bancario. Hoy también recuerden que hay las 3 últimas horas no se va a atender, por las dudas lo comento para que no se agolpen en los bancos. Y que después colapsaba, ¿no? Al lunes siguiente, por ejemplo, estaba lleno, la gente, y además vos decís, ¿a quién priorizo? Porque todos tienen más o menos la misma edad, todos están en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, eso hay que tener en cuenta, que cuando todas las personas que están nucleadas en un determinado establecimiento, entidad bancaria, porque la ley de 7.800 que trata esta temática de atención prioritaria y tiempo de espera, abarca todos los establecimientos públicos y privados, o sea, no es solamente entidades bancarias. Lo que sí hay que tener presente es que cuando el establecimiento, la entidad nuclea a determinadas personas de las mismas características, la visión es diferente, ¿sí? Nosotros hemos tenido a principios de año reuniones con los gerentes de la mayoría de las entidades bancarias para tratar este tema, justamente también teniendo en cuenta el Banco Santiago del Estero, que nuclea todos los clientes. Exacto, ¿no? Exacto. Nosotros estamos gestionando, y de hecho hace poco también hemos tenido reuniones con bancos por el tema de la atención prioritaria y el tiempo de espera. La ley habla de una espera de 30 minutos, sí, ¿sí? Y de 60 minutos en condiciones de estar sentado, con baño. De todas maneras, el consumidor, cuando ingresa a la entidad bancaria, en el caso de los bancos, retira un turno donde sí, le marca la hora de ingreso. Hora, exacto. Tal cual. Hemos recibido denuncias justamente porque no se respetaba el tiempo de espera, había personas que llevaban 2 horas esperando. Nosotros lo que recomendamos en estos casos es que pidan el libro de quejas y dejen asentado su reclamo. Sí. Que saquen una copia del folio en donde asentaron su reclamo y con eso se dirijan a la Secretaría de Defensa del Consumidor a realizar la denuncia pertinente. También tienen el aplicativo, la app, ¿sí? Claro. Para realizar la denuncia, sacándole una foto. Hemos recibido también denuncias con fotos del ticket, en donde consta la hora de espera y la hora que es, y todavía no son atendidos. Es algo muy común. Lo importante es que el consumidor, el usuario, conozca sus derechos y los ejerza. Yo creo que es el único modo que tenemos para combatir estas prácticas que colocan a los consumidores en situación indigna, vejatoria.
Claro, totalmente. Bueno, en los supermercados también pasa lo mismo, ¿no? Que a veces no están todas las cajas habilitadas, exacto, que tenés que esperar muchísimo tiempo. Bueno, eso te contaba, eso es lo que una de las sanciones que se aplicó a una cadena de supermercados bastante muy importante, también fue por esto, porque no le dieron la atención prioritaria a una señora embarazada. En ese momento la señora pidió el libro de quejas y tenía testigos, porque tenía un embarazo visible, digamos, estaba de 8 meses. Aplicó una sanción a la Secretaría y fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, justamente por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, al artículo que prevé el trato digno. Perfecto. Bueno, y en relación a la información, ¿no? A este deber de información, ¿qué pasa con la publicidad, que por ahí tenemos determinadas cuestiones? ¿Eso lo tenemos que guardar como algo probatorio, por ejemplo? Sí, en realidad es más que tiene un valor mayor a un valor probatorio, porque en realidad lo que te publicitan en un folleto, en una circular, en un panfleto, forma parte del contrato. O sea, eso que a vos te ofrecieron por medio de un folleto o por medio de una publicidad, forma parte del contrato que vos después vas a firmar o que firmaste, ¿sí? Esas condiciones están incluidas, no es que es optativo para la empresa incluirlas o no, y vos yo pensaba, yo creía, no. Esas condiciones que están publicitadas forman parte del contrato, ineludiblemente, ¿sí? Si la publicidad llegara a ser engañosa, también se prevé, ¿sí? El tema de la publicidad engañosa. Pero si no es nada engañoso, lo que se publicita es concreto, te doy un ejemplo. Si a mí la publicidad me dice pañal de 36 unidades, pañales en una determinada marca, 36 unidades, eso no es engañoso, eso está claro. Sí. Se tiene que respetar ese producto por esa cantidad de unidades a ese precio. ¿Sí? Con las agencias de viajes, ¿qué pasa? Porque he visto mucha publicidad, por ejemplo, compra este fin de semana, viaje en el verano. Exacto. Te ponen así. Y vos entras a ver la oferta y en realidad te están ofreciendo que viajes en junio por el precio que ellos te dicen. No te dicen el verano de dónde. Digo, ahí podría verse, ¿no? Como publicidad engañosa. Exacto. O nunca encontrás el monto que ellos te estipulan en el aviso, qué sé yo, te dicen 10.000 pesos, no sé, Punta Cana, por ejemplo, por decirte. Entras a verlo y, no sé, Punta Cana para la fecha donde vos buscás está 20.000 y buscás otra fecha antes, después, sigue igual, digo, no hay forma. Lo he visto con muchas agencias de viaje y con empresas, con aerolíneas, ¿no? Sí, hay que tener bien en cuenta que la publicidad engañosa es la que induce a error. Por eso, te marcaba bien la diferencia en el ejemplo que te daba recién. Cuando la publicidad te induce a error y te lleva a pensar una cosa que en realidad no es, y al momento de vos contrataste pensando que era una cosa que en realidad no es, eso es publicidad engañosa, ¿sí? En este caso que vos me decís de que te dicen verano y no te aclaran verano de dónde, claro, ¿sí? Podría configurar una situación de publicidad engañosa. En el caso que te daba de los pañales, estaba bien claro, determinado producto, determinadas unidades a determinado precio. Eso no tiene nada de engañoso, en realidad. Totalmente. ¿Sí? Entonces, en esta situación de los pañales, yo lo que tengo que hacer es exigir su cumplimiento, que vos me cumplas con lo que me publicitaste. Y en el otro caso, sí, también es motivo de denuncia, también es motivo de apertura de sumario y ha sido motivo de numerosas multas a grandes cadenas de supermercados, empresas de renombre de la ciudad, por el tema de la publicidad engañosa. Imprecisiones que te llevan a error, a confusión al consumidor, y que al momento de contratar lo hicieron justamente en virtud de esta confusión, que de haberlo entendido como correspondía, no hubieran contratado. Ahí está. Bueno, si se quieren seguir asesorando, si quieren hacer alguna consulta, además de la aplicación, ya saben que está la Secretaría para que se apersonen ahí y para que puedan realizar la gestión correspondiente, ¿no? Ante cualquiera de estas circunstancias. ¿Cómo hacen? ¿A dónde está ubicada la Secretaría de Defensa del Consumidor? Nosotros estamos en la calle España 1350, de 8 a 16 horas. Se acercan, retiran el formulario, llenan la denuncia y se les fija una audiencia de conciliación. Tienen que tener en cuenta que el trámite es gratuito en su totalidad. Y si no, pueden hacer la denuncia a través del aplicativo, que lo encuentran en el Play Store, Consumidor Sal.
Bueno, genial. Y ahora se estaba firmando, ¿no?, lo de la canasta navideña, así sí, que bueno. se está firmando en estos momentos, creo, el convenio con cadenas de supermercados locales, una canasta navideña con un precio fijo. Perfecto. Muy accesible, muy accesible. Bueno, después lo vamos a estar comentando entonces en profundidad también para que lo tengan en cuenta, bueno, porque tiene que ver también con la gestión, sí, ¿no?, que se desarrolla a través del Ministerio de Gobierno. Exacto. Muchísimas muy gracias. importante. Muchas gracias, Emilia, por supuesto, como siempre, por acompañarnos. ¿Sí? Que Un tengas placer. una hermosa jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.